con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Vamos a entrar a nuestra clase de hebreo, por favor. Hoy voy a explicar una cosa muy importante que a veces pareciera como que fuera de terapia, pero no es de terapia, sino que porque como yo soy terapeuta, también conozco mucho de los hemisferios cerebrales. Y voy a hablar del hemisferio derecho porque tiene que ver pues con los estudios que yo hago, que tenemos que tener en armonía dos hemisferios para tener equilibrio emocional y equilibrio mental y espiritual. Entonces, si la gente tiene un problema en sus hemisferios cerebrales, no va a tener ni equilibrio emocional, ni espiritual, ni mental, ni físico. Así es que quiero hablar un momentito de eso, porque voy a hablar de qué significa, por ejemplo, cuando la gente inhala, cuando la gente exhala, para dónde se va toda esa exhalación, esa inhalación que hacemos, dónde tendríamos que concentrarnos para que entre esa inhalación. Por ejemplo, cuando hablamos de algo espiritual, tiene que ser en el hemisferio derecho. De algo pues natural tiene que ser en el hemisferio izquierdo. Y le voy a decir cómo se mueve cada uno en el nombre de Jesucristo para que usted aprenda un poquito. Amado Padre, te damos gracias por este momento y te pido, Padre, que me dé sabiduría para poder que la gente entienda, Señor, estos temas tan interesantes, para darme a entender, Señor, en el nombre de Jesucristo, cómo funciona, Señor, el cuerpo, el cerebro, especialmente, que es tan importante, Señor. Te ruego, Padre, que a veces la gente no entiende algunos aspectos de cada lóbulo cerebral que tenemos. Por ejemplo, el frontal, qué es lo que hace, el parietal, qué es lo que hace, Señor, ¿cómo se llama? El occipital, qué es lo que hace, y también, mis hermanos, el temporal, que el temporal es el que graba. Fíjese, usted quiere grabar algo, tiene que hacer uso de su temporal. Yo he trabajado con mucha gente y hemos cambiado hábitos y conductas a través de terapias pues en esos hemisferios, y eso es una terapia tan hermosa que a un varón que estaba con una esquizofrenia tan seria, yo le trabajé a través de los cerebros, le trabajé, increíblemente sanó, y sanó con 4 terapias. ¿Por qué? Porque si uno sabe bien qué es lo que está haciendo y trabaja exactamente donde debe de ser, hay un resultado tan importante. Entonces vamos a revisar un poquito eso, y le pido a Dios su sabiduría, su inteligencia, para poderme dar a entender, por favor. Porque a veces el cerebro está trabajando bajo una tensión, y entonces estamos totalmente grabando cosas de una manera equivocada. Porque tenemos que grabar cuando tenemos paz. Por eso es que a veces cuando se va a ir a un estudio, por ejemplo, espiritual, o si no vamos a estudiar, por ejemplo, terapia, nos hacen que inhalemos varias veces. Me dicen, van a sentar rectas, inhalan 3 veces pues, profundamente, inhalan y exhalan profundamente para que ustedes estén en paz. Es para quietar el cerebro, para que todo esté en armonía, para que cuando usted esté grabando, la grabación pase así pues sin filtro, ¿no? Gracias, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Amén. Voy a hablar en forma rápida para que vea usted cómo son los hemisferios. Este es un curso que yo recibí muy importante. Aquí están los hemisferios y tienen que estar conectados. Si hay una desconexión en ellos, el niño tiene un problema. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con algo hebreo? Sí, tiene que ver, porque ellos estudian todo eso. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, tiene un problema de que sufrió un cortocircuito cerebral, ya sea un trauma de niño porque fue abusado, porque vio al papá que estaba pegándole a la mamá, aunque estuviera pues, en una cuna, escuchando los gritos y todo, no sabía qué pasaba, pero su alma sí lo sabía. El problema es que el alma sí lo estaba percibiendo, y entonces sufrió un cortocircuito cerebral, y en ese momento se desconectaron los hemisferios cerebrales, y entonces ya el niño, cuando va creciendo, por más que usted le habla y le habla, no entiende qué hacer. Va pues, a recibir sus primeras clases y todo, y no graba información. A la hora del examen no se recuerda de nada porque no pudo engavetar esa información. Entonces viene la mamá, a veces ha llegado conmigo y me dice, mire, doctora, dice que mi niño es un flojo, es un haragán, que nada se le queda, no sé qué le pasa. Y que si lo que le pasa es que somos imprudentes los padres, nos ponemos a alegar delante de Dios, y a veces el niño es demasiado alma débil,
que su alma se asusta. Entonces ese trauma le puede afectar al niño, pues provocándole un cortocircuito cerebral. Y sus hemisferios cerebrales que funcionaban de una manera tan perfecta, porque es un niño muy inteligente, pueden sufrir una desconexión, ¿ya ves? Y son cosas que la gente no toma en cuenta, pero ahí estamos destruyendo también un niño por los actos que a veces hacemos, ¿va? Y que miran, por ejemplo, una suegra que cómo trata a la esposa y en eso se muere el hijo. Y los niños han visto cómo la trata, entonces los niños empiezan a pensar, ¿y qué va a pasar ahora? Y se asustan y andan ahí pues con problemas. Entonces esos sustos le pueden provocar una desconexión en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa? Porque el lóbulo frontal está conectado por un cuerpo calloso, o sea, los hemisferios. Entonces, porque los hemisferios están aquí, ¿no? Entonces se desconectan y hay un problema muy serio ahí, porque entonces ya el niño puede oír un montón de cosas que le están diciendo, pero no graba, no está como, no sé, como no sé cómo le llaman eso, que introduce pues la información al cerebro, ¿no? Entonces, como no la introduce, no puede grabar. Entonces no graba la información y a la hora del examen no se recuerda de nada porque no tiene nada ahí. Así, no engaveta información. Como que no engaveta información, no escribe nada. Como que yo estuviera escribiendo en una computadora y no le pongo ¿cómo es? Enter. Si no pongo enter, entonces como no le pongo, no entra la información. Entonces por gusto que estoy escribiendo. Entonces viene el ser humano, es igual, aunque cuando el hemisferio cerebral está desconectado así, ¿a qué hora va a entrar la información? Porque el problema es que cuando yo estudio algo espiritual, entonces entra por este lado derecho, pero tiene que ser grabado, entra en el lado izquierdo y tiene que ser grabado en el lado derecho, porque tiene una conexión el hemisferio de la mano derecha. Yo estoy escribiendo aquí alguna cosa que me están dictando. Entonces esta información la estoy escribiendo, pero yo pienso que solo estoy escribiendo aquí en un cuaderno, lo estoy escribiendo en mi cerebro. Pero si no hay una conexión, no graba. No pasa al hemisferio que debe de ir a donde debe de estar grabado, que sería en el hemisferio derecho si es algo espiritual. En el hemisferio, y aquí sí tiene que ver algo de lenguaje hablado, de razonamiento, de lenguaje escrito, de habilidad numérica, ¿no? Tiene que ver todo con el hemisferio izquierdo. También con la habilidad de, por ejemplo, ¿cómo decir? No sé cómo le llaman una habilidad, ¿cómo le llaman eso? Espacial. Ajá. Una habilidad espacial. Entonces, del espacio y todo. Entonces, por ejemplo, ayer me hicieron a mí un examen en la vista. Me hicieron así y me dijeron que si podía decir yo qué dedos se habían ellos movido. Sí, le dije, el dedo el índice y el medio están hacia abierto. Y después me hicieron aquí y me dijeron que qué eran los dedos que estaban ahí. Es el meñique y es el pulgar. Están en forma de aviones. Entonces me dice, muy bien. Ya o sea que yo tengo la vista periférica muy bien. Pero hay gente que no tiene vista periférica. No puede ver. Yo tengo una pariente que no tiene. Solo mira así para adelante. Entonces ella no puede tener licencia porque no puede tener vista periférica. Puede venir un carro aquí y ni siquiera se da cuenta. Ajá. Porque no alcanza eso. Y eso tiene que ver con todo eso, ¿eh? Algún golpe en el cerebro. Entonces vienen y fíjense, pues en el lado izquierdo tiene que ver con el lenguaje escrito, con el pensamiento, con el razonamiento. Por ejemplo, una gente que tiene problema en el hemisferio izquierdo no tiene jamás, no llega a un campeonato de ajedrez, ni de damas, ni de nada de eso, porque no puede dar ningún jaque mate a la reina ni nada, porque no entiende nada, o sea que no entiende nada. Se hace bolas cuando está así jugando. Perito era muy bueno para jugar ajedrez. Y lenguaje hablado también por teléfono, la gente entiende bien, mira, tan sencillo que se oye. Pero si la gente tiene el hemisferio izquierdo, pues que no está pues como por eso es importante que los niños hagan ejercicios con las dos manos, ¿verdad? Si no pueden escribir con las dos manos, pero que hagan ejercicio, que muevan las dos manos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y que hagan por ejemplo, garabatos, ajá, con las dos manos. Porque entonces la gente cuando hace eso, está moviendo sus hemisferios también los dos, ¿va? Esta mano tiene que, si yo escribo con la mano izquierda, estoy introduciendo la información en el hemisferio derecho, ¿verdad? Porque es al contrario. Entonces el problema es como está así cruzado, si hay una desconexión, están así paralelos. Y cuando la gente tiene los hemisferios paralelos, entonces lo que significa es que está operando en un 40% y 50% lo máximo
de su capacidad mental. También el niño dice que si yo no puedo sacar más que 40 puntos. Claro, es como que sacara 90, pero porque está pues operando con el hemisferio cerebral totalmente de una manera desconectada. Entonces no puede, está haciendo un gran esfuerzo y los regañan y los maltratan, le dicen que son unos flojos, que no sirven para nada. Entonces yo traté a un muchacho que así le pasaba, que la mamá le decía, fíjate que sos un bruto, sos un flojo, que no se te queda nada. De seguro en el colegio te mantenés vagando, te mantenés pensando tonterías. Y dice que pensaba tonterías porque no se le quedaba nada. Entonces, por más que él trataba de que se le quedara, sacaba 40 puntos. Entonces yo le dije a la mamá, ¿pero por qué lo trata así tan mal al joven, diciéndole que es un flojo, que es un huevón? Así le dijo. Porque usted no sabe lo que le está pasando a él. Él tiene un problema muy serio en sus hemisferios cerebrales. Algún cortocircuito padeció desde el vientre de su mamá, desde que estaba en su vientre, y le causó una desconexión. Entonces ella se quedó así como asombrada de lo que yo le dije y salió para que yo siguiera con el joven. Pero en eso, cuando yo vi que la cara de ella no, como que se asustó, ¿va? Lo que le estaba diciendo. Entonces hice una prueba para el joven para ver qué había pasado cuando él estaba en el vientre de su mamá, y que si ahí fue donde él adquirió un miedo horrible, pero un miedo profundo, un miedo que no entendía a qué. Son esos miedos que uno no sabe, que a lo desconocido, pero tenía un miedo profundo. Y ese miedo es muy fuerte, está cargando a la gente mucho miedo y ese miedo es muy pesado y no le permite a él como reaccionar, pues, porque es un miedo muy pesado. Ese miedo lo tenía así como cargado a él, y por eso se mantenía como Aragán, porque era muy pesado el miedo. Entonces yo la llamé a ella y le pregunté qué había pasado durante el vientre de ella. Y había tenido ni más ni menos de toxoplasmosis. Es una enfermedad que provoca el gato. Y cuando lo provoca el gato, entonces la persona puede tener problemas de que tiene un niño amputado, tiene un niño con anacéfalo, que quiere decir que no tiene cerebro, sino que lo tiene apachado, y entonces los niños nacen con los ojos saltados y como cara de sapo, ¿verdad? Que nacen totalmente, que son deformes, pues, y nacen con unas amputaciones en los brazos. Yo miro que entre los chinos hay mucho de eso. Aparecen chinas cargando al marido solo el tunquito de aquí para arriba. Y ellas a veces no tienen brazos y se casan como ellas igual. ¿Y cómo van a tener hijos ellos? Imagina. Si el chino está así como amputado de aquí nace así, el tunquito nada más hasta esta parte, y hacen unos canastillos para que lo cargue la mujer. Y viene el hombre, se encarama ahí en ese cuento se mete, y la mujer lo anda cargando. Y se lo lleva al trabajo y todo, porque ya se sienta en el escritorio y puede trabajar bien, y a él se ve normal. Y la mujer a veces casi se casan con mujeres que tienen problemas también de amputaciones. En ese caso, pues quizás una mujer que le falta el bracito hasta aquí, solo se le ve un tronquito. Es una situación muy difícil. Yo veo que entre los chinos hay mucho de eso, mucho. Y es porque a veces es pues por la genética que se casan entre familiares y todo, y como pues Dios lo estableció de que no podían casarse así, ¿verdad? Y la ley lo prohíbe precisamente por el problema de la genética, que se hace más fuerte, que como que se amplifica mucho una situación de herencias así, de síndrome de Down y todo también. Bueno, pues vamos a dejar eso por un lado. Pero sí, estos hemisferios tienen mucho que ver así, fíjate. Entonces, si la gente no tiene los hemisferios cerebrales así como quisiera yo ver aquí. Y la gente, insisto que la gente dirá que tiene que ver eso con eso, porque usted, mi hermana, tiene que aprender a respirar profundo, y la respiración tiene que ser dirigida al hemisferio que le corresponde, para que entre a su hemisferio ese aire, porque el aire tiene que ver con una palabra que se llama avir. ¿Ves ahí lo que está aquí? Sí. Aquí está avir. Va a ver usted. Vamos a ver el misterio de la palabra avir. ¿Por qué el aire es tan importante? Pues estoy hablando de eso. Porque usted cada vez que habla está inhalando aire, está exhalando. Entonces, ¿pero qué aire estamos inhalando y qué aire estamos exhalando? Y también usted hace, por ejemplo, vamos a hacer una respiración, dice. ¿Pero dónde va a ser la respiración usted? ¿En la naturaleza o en un cuarto todo contaminado? Tiene que tener cuidado.
abra las ventanas, abra todo, mis hermanos, ponga el lugar en paz y hace así, miren. Y piense usted en ese momento que va usted a inhalar algo sagrado, algo que tiene un mensaje tan positivo, tan profundo en su corazón. Entonces la palabra Abir, mire, viene de 3 letras, que es, aquí falta una, pero Abir se divide en 2 partes. Abir, que tiene que ver con la Aleph, con la Bab y con la Resh. La Resh no está bien puesta ahí porque es más ancha. Así como yo la había puesto, es más ancha. Y menos larga, no es con cola, porque entonces ya no es una Resh. No. A ver, es quitarla mejor. Sí. Vamos a quitar aquí mejor también esto. Sí. La Resh es así, ¿no? Es así, recto. Entonces la Resh vale 200, la Ba vale 6 y la Ale vale 1. 207. ¿Y qué significa 207? Significa la palabra luz o ras, que significa, dice por ejemplo aquí, 207, aquí 207, ras, secreto, misterio, lo que está escondido. Entonces, ¿qué está escondido en la palabra del aire? Entonces lo que está escondido es esa letra, miren, la yud. ¿Y qué tiene que ver la yud? Ahora la vamos a desentrañar. Entonces aquí estamos la palabra abir, que significa aire. Y el aire, ¿qué significa? El aliento divino. Cuando Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y fue un alma viviente, mira lo que hace. O sea que el aire es el que da vida. Y eso es lo que tenemos que aprender de aquí, de este estudio, que el aire lo que da es el aliento divino. Y también está tipificado por la Hei, que hace, mire, porque la respiración, o sea que es la respiración cuando yo estoy inhalando, pero ¿qué inhalo? ¿Hacia dónde voy a dirigir esa inhalación? Tengo que concentrarme en el hemisferio derecho, ¿eh? Porque quiero yo que mi hemisferio derecho se llene de ese aire tan especial, de ese misterio tan divino que es pues, Abirva, que tiene que ver aquí. Aquí falta la yud, porque estamos solo poniendo Abir. Entonces le falta la palabra yud. Y vamos a ver ahora, la yud vale 10. ¿Va? La yud vale 10. Mire que es la totalidad. Entonces, pero si se suma, por ejemplo, ras, tiene que ver también con un secreto. Hay un secreto, hay un misterio en la palabra yud. ¿Y yud qué es? Es el esperma, es la semilla que se siembra, ya sea a través de la mente, que lo es causado por la ley mental, ¿ya ves? Ajá. Entonces yo voy a estar explicando leyes ahora en el día viernes, para que la gente aprenda mucho de esas leyes, porque a veces no entienden ni siquiera la ley de siembra y cosecha. Y como no le entiende, aunque vaya a la iglesia, a veces piensa que sus actos no tienen ningún resultado. Y está sembrando leyes, una ley tan grande que se va a venir en contra de esa persona. O sea que es muy delicado a veces lo que hacemos, porque estamos haciendo cosas muy serias, muy feas, que se van a voltear en contra de uno mismo. Entonces aquí estamos viendo que después la ras, si yo por ejemplo lo voy a descifrar, está la resh y la saín. La saín vale 7 y la resh vale 200, ¿ve? Que ese es el secreto y el misterio. Porque hay un misterio en el aire que tiene que ver con la yud que aparece ahí, ¿ve? Entonces ahora yo sé que me están entendiendo. Entonces ahora, pero si mis hemisferios cerebrales no están conectados, entonces de nada sirve que usted va a hacer un montón de cosas, porque no voy a grabar. Por eso hay gente que aunque uno le explique, mire hermanas, que lo que está haciendo no está correcto. Yo le dije a un hermano una vez, mire hermano, usted dejó a su esposa porque se enamoró de la empleada doméstica. Pero ¿cómo es posible, le digo, que deja a su esposa y después le va a decir que si lo perdona, que por favor, porque por lo menos para que le dé la comida a él, porque la muchacha no sabe hacer nada, y que pobrecita? Entonces, y que lo entienda que él lo hizo porque la patoja era patoja, que no sé qué. Pues es que es una cosa. Entonces, señores, que el adulterio está penado por la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que el adulterio tiene un demonio que lo devasta a usted, que lo deja sin nada.
Ah, no, esa es mentira, a mí no me va a dejar pasar nada porque soy bien trabajador. A los 3 meses había quebrado total y completamente. Porque con Dios no se juega, pues. La gente piensa que puede hacer daño a la esposa, al esposo, a la suegra, a una cuñada, a un hermano, a una hermana. No, nadie podemos hacer, no, porque dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Y la venganza viene de Dios. Aunque un hermano sea bueno y aunque la hermana sea buena, que no diga nada, ¿verdad? Porque se abstiene, porque sabe que Dios hay que dejarle todas las cosas. Entonces la venganza sí viene de Dios. Y le viene fuerte y duro. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y aunque la gente pida perdón, pero tiene que retribuir, revolver las cosas. Nada más que perdóneme, Señor, que yo hice esto y que me robé. No, hay que retribuir. Que mire de dónde saque y que lo venda todo, ¿va? Así es. Entonces, ahora vamos a revisar el hemisferio derecho, ¿va? Hablamos del hemisferio izquierdo, de sus funciones, que es la habilidad numérica, lenguaje escrito, está el razonamiento lógico o no, está el lenguaje hablado, está la habilidad pues espacial, los espacios, ¿no? Y todo eso lo controla la mano contraria. En el hemisferio izquierdo está controlado por la mano derecha. Cuando la mano derecha escribe, está activando el hemisferio izquierdo. Pero si no hay un enganche, no se activa nada. Entonces, por eso es importante que usted, si tiene problema de déficit de atención, que vaya con un buen terapeuta para que lo ayude pues a que se conecten sus hemisferios, ¿no? Es tan fácil. Para mí, pues es fácil porque he estudiado todo eso. Ahora vamos a ver las funciones del hemisferio cerebral derecho. Tiene que ver con la perspicacia, que es como tener un lente así como de 3 niveles y ver así como ver más allá. ¿Ya ve? O sea que eso lo hace el hemisferio derecho, que se llama perspicacia. Eso le sirve mucho, mucho a un buen abogado, a un buen auditor, como yo soy auditor, ¿va? A un buen analista financiero, a un ingeniero, a un arquitecto les sirve mucho eso. ¿Por qué? Especialmente a los ingenieros, porque tienen que ingeniar. Entonces, si no tienen perspicacia, no van a ver detalles que otros ven. Y la clave, pues, para un buen abogado es ver detalles y llegar a la raíz de la ley, ¿verdad? ¿Por qué se formó esta ley? ¿A qué se debe que esa ley empezó? Si su raíz es buena o por qué empezó una ley, ¿va? Entonces, se llega al momento en que por qué se hizo esa ley. Yo lo sé porque yo quería ser abogado penalista y mi padre de arriba no quiso. Entonces, en un sueño me explicó que yo era un abogado, pero a nivel espiritual, porque tenía perspicacia para ver más allá de los detalles que otros miraban. Gracias, papito, porque yo no estoy dándome flores, sino que tú me lo dijiste. Y también tiene que ver con la percepción tridimensional. ¿Ya ve? Ver en 3 dimensiones. Por eso para mí que me hicieran así era re fácil ver desde aquí, ¿no? Y a veces me hacía solo así, o me hacía así, índice, así. Y a veces me hacía pulgar, ¿ya ve? Porque yo estaba viendo así de reojo, ¿eh? Entonces, si no me dejaba mover la cabeza, pero uno ya tiene, y también tiene aquí que ver con la percepción. Percepción es percibir, no es entender, o que percibir con el ojo interior, con el ojo espiritual, la dimensión espiritual. Por ejemplo, la tercera dimensión sería aquí, como entrar al mundo de la creación, ¿ve? Porque aquí ya sería la cuarta dimensión, llegar al mundo de la emanación, al mundo del pensamiento divino, que pertenece al reino de Dios, ¿ve? O sea que pertenece al pensamiento de Dios y al reino de Dios y a la sabiduría divina. Ahora, el Binah tiene que ver con la creación, porque la vasija. Es que si ustedes miran, por ejemplo, todo lo que he visto yo del árbol de la vida, siempre el estudio es diferente, ¿va? Tiene que ver con tantas aristas preciosas, con tantas perlas, con tantos diamantes. A veces se estudia solo la Binah como la inteligencia divina, a veces se estudia pues como la parte de la vasija, como el lugar donde vienen las almas, ¿verdad? O donde van las almas, ¿verdad? O sea, pues que es algo precioso todo lo que es estudio, pero ahora estamos viendo para que la gente entienda,
Porque si yo vengo y empiezo, inhalo y exhalo, entonces de nada sirve, porque tengo lo que se trata es de que dejemos, de que percibamos ese aire. Y vamos a ver el estudio tan hermoso que os saqué. Entonces, pues el hemisferio derecho tiene que ver con la perspicacia, que es ver detalles y ver más allá de lo normal, una percepción tridimensional, en verlo entre varias dimensiones. También sentido artístico, sentido poético, sentido deportivo, todo lo que es arte, todo lo que es arte, lo que es poesía, lo que es ciencia. La mayoría de gente que es científica es porque maneja su hemisferio derecho. Entonces son los genios. Imagínense, ahí está la ingeniería en el hemisferio derecho. El abogado tiene que manejar su hemisferio derecho porque tiene que entender todo esto. Y también aquí está la imaginación. Si no tenemos una imaginación, no vamos a ser personas que tengamos acceso al mundo espiritual, porque ahí se usa mucho la imaginación, como cuando Jacob estaba viendo que los machos que cubrían a las cabras, a las hembras eran moteados, rayados y moteados y abigarrados, ¿ya vio? O sea que eran manchados ellos. Entonces, o sea que él se puso a ver eso, estaba viendo en qué, en un sentido que, en una percepción tridimensional, ¿no? Entonces estaba él imaginando, imagínense qué hermoso. Y eso fue lo que hizo que él pudiera cambiar la genética de los animales que nacieron. O sea que la imaginación es un sentido espiritual muy fuerte. Y también tiene que ver el sentido musical, imagínense eso, sentido artístico, sentido poético. Todos los poetas y todos tienen están muy en el hemisferio derecho. Y ahora todo el hemisferio derecho lo maneja la mano izquierda. Cuando yo escribo con la izquierda, entonces estoy pues activando mi hemisferio derecho. Pues uno, si no maneja la mano derecha, tiene que activarla, tiene que moverla para que la mano derecha, pues, fíjese que cuando yo era pequeña mi maestra me regañaba y me decía, mire Maite, a mí me cae mal la gente que empieza con una cholla a limpiar algo. Hay que usar la mano rápido para que el cerebro se maneje rápido, porque entonces te vas a volver lenta, después hasta le piden permiso a un pie para levantar el otro, me decía. Y yo siento que tengo mucha rapidez para levantarme, para caminar y todo, y porque no me gusta así aquella gente que va despacio, como entretenida. ¿Por qué? Porque ella me exigía que yo manejara mis manos. Cuando esté limpiando, y las dos manos tiene que usar. Y empiece ahí, que no sé cuánto, con esa sacuda, ¿no? Que solo usan la mano. Y yo puedo manejar muy rápido la mano izquierda. Me dice, no me trabo. ¿Por qué? Porque ella me enseñó. Pero ella no sabía lo que estaba haciendo, que me estaba activando mi hemisferio derecho. ¿Ya veo? Me estaba activando el hemisferio derecho. Entonces yo tenía pues una activación en el hemisferio derecho y me gustaba mucho lo espiritual. Me gustaba mucho orarle a Dios y me recuerdo que me acostaba en una cama de mi cuartito ahí en Acatenango y le decía, Jesús, yo quiero que te me aparezcas y voy a cerrar los ojos para que me hables y me aparezcas. O sea que yo le pedía a él que se me apareciera porque yo lo quería conocer, ¿va? Pero me gustaba mucho lo espiritual y soñaba mucho con lo espiritual. Y cuando decían, había una que le decían logas, no sé cómo es que salía para diciembre, que salía uno disfrazado. Entonces no querés hacer de la esperanza, Maida, sí, yo quiero hacer de la caridad, porque había de fe, esperanza y caridad, ¿va? Entonces yo quería hacer de la caridad o quería hacer pues de la fe. La esperanza no, que salga otra. Entonces yo la esperanza del mortal, va. Aquí me tenéis presurosa con ligera mariposa, porque como la esperanza luego se va. Entonces me gustaba a mí hacer de esas, participar en eso, pero siempre porque era todo que tenía que ver con lo poético, con lo artístico, con todo eso. Entonces estamos entendiendo ahora que el hemisferio derecho lo que maneja es la perspicacia. Mire que es importantísimo para los abogados, para los ingenieros, los matemáticos. Yo soy matemática bastante. Me gusta mucho pues ese sentido artístico. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo escucho alabanza. A mí no me gusta perdona que le diga eso, pero están cantando ta 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 ta, así no me gusta. En cambio cuando están hermoso, me encanta. Rey glorioso. Ay, es que me siento yo como penetrar a
a otro nivel, ya ves. Me siento como que me eleva mi alma, ¿va? Por ejemplo, santo, santo, ay, me gusta, Kadosh también, todo eso. Siento yo una cosa, el que está sentado en el trono. Pero miren, me gusta entrar a esa dimensión, es que eso es lo que a mí me gusta, la adoración, pero adorarlo a Él. Cuando yo le estoy adorando a Él, me siento como entrar en otra dimensión. Entonces, tenme brillando, Señor. Eso no me llega, pues. Me llega cuando estamos adorándolo a Él, como eso, glorificad al Señor, porque su misericordia. Me encanta a mí porque siento yo, es que yo amo la misericordia de Dios. Porque la misericordia te rompe cadenas, te abre puertas, te rompe cerrojos de hierro y pues te abre puertas. Todo lo hace la misericordia divina. Si tú estabas en tinieblas y en soledad y solo el Señor te alumbra y te da un entendimiento para que salgas de ahí. Es algo tan poderosa la misericordia de Dios. Es algo tan grande. Yo digo, hermana, cuando esté orando por alguien que tenga alguna enfermedad, no clame nada más que la misericordia. Ella es la que rompe las cadenas, la que saca de esos pozos de la desesperación, de esa donde la gente está metida en un lodo cenagoso. Te saca de ahí como donde estés, te jala, porque es su misericordia. La misericordia viene de dos palabras, misericordia, la miseria del corazón. Aunque tengas un corazón lleno de miseria, cuando tú clamas la misericordia de Dios, el Señor te ilumina y te saca de ese lugar para ponerte en lugar espacioso. Mira qué lindo. Y por eso a mí me encanta la misericordia. Y me gusta toda la que es alabanza de su misericordia. Tu bondad, toda esa me gusta. ¿eh? Pero así no le encuentro sentido a ver cuando la gente machuca la cola al diablo, no sé cómo es la cosa. Digo, pues ¿qué me importa a mí machucarle la cola al diablo? Yo lo que quiero es que cuando viene Dios sale volando el diablo y se larga de aquí porque no puede soportar a Dios. ¿ya? No es que no lo soporte, sino que Él sabe que las leyes divinas y nos va a rematar porque Él conoce las leyes. Así como hicieron esos terroristas, ¿verdad? Que conocían las leyes y viendo que era un día santo y aquello celebrando y con una adoración, adorando, pues estaban adorando ídolos. Tenían derecho legal y eso es lo que conocía este señor Bilán. Eso es lo que conocía él, que aparece ahí pues en números, ¿verdad? Parece que en números 13, 14, todo eso de ahí. Bilán lo que conocía era el momento en que podía maldecir a Israel, que podía hacerle daño, y el momento cuando él estaba en pecado, y hacía lo mismo con nosotros, que el diablo conoce el momento en que tú estás pecando. ¿En qué momento has hecho algo que no está de acuerdo con la ley divina? ¿En qué momento te robaste la casa de tu hermano? Que le quitaste a tu hermano un terreno, le quitaste a tu hermano algo. ¿En qué momento lo hiciste? En ese momento te maldice y te cae. ¿Algo? Porque ese es lo que él conoce. Y Bilán conocía el momento, pues decía, el que conoce los secretos del Altísimo. Ahí pueden buscarlo en la palabra, ¿verdad? Número 23 y 24. El que conoce los misterios del Altísimo, fíjate, él conocía ese secreto, y yo también lo conozco, que se mete el diablo en la casa, en la vida de uno, porque conoce el momento, y quizá la gente ni cuenta se da. Porque quizá para la gente eso que está pasando no es pecado, pero el diablo sí sabe que eso no le agrada a Dios. Yo me quede con un terreno de mi hermana, de mi hermano, que me quede con una casa, que me quede con algo, el Señor no va a tardar en traer juicio, porque Él conoce esas cosas, Él sabe la verdad, y a Él nadie lo engaña. Entonces, eso es lo que pasa, que uno no puede hacer nada indebido, que le voy a robar a la deuda que le tengo. No, Señor, no puede ser robarse nada, pero Dios no puede ser burlado. Entonces la gente piensa que las leyes se pueden burlar, y como yo voy a hablar de leyes el día viernes, estoy hablando de eso porque es importante que la gente vaya conociendo. Todo tiene una entramada aquí. Entonces, porque todo lo que uno habla, ¿ve? Tiene que ver con el aire. Estoy hablando, estoy sacando aire. Estoy yo inhalando, estoy inhalando aire. Y todo tiene que ver con el aliento divino, o con el aliento que no es divino. Pero tiene que ser aliento. Dice, sopló Dios aliento en la nariz del hombre y fue un alma viviente, o sea que le dio lugar al alma. El alma surgió cuando el Señor crió, pues le sopló
la nariz del niño. En ese momento que le sopló la nariz, ahí entró el alma. Dice, y fue un alma viviente. Después, ya cuando vino Jesucristo, cuando Jesucristo entró en mi vida, ya fui un ser vivificante, un ser que da vida. No es lo mismo. Un alma no puede dar vida, pero cuando viene Jesucristo y sopla en mí, dice, recibí del Espíritu Santo. O sea, mi paso os dejo. En ese momento que sopló sobre sus discípulos, les dio vida. Le dio su vida también, y en ese momento que abro mi corazón a Jesucristo, también yo, y recibo el aliento divino, y pasa a ser un ser viviente, un ser que da vida. Ahora, la gente que no tiene la presencia de Cristo no puede darle vida a nada. Esa es la diferencia. Espero que me esté explicando, porque entonces hablé bien claro de los hemisferios, porque por eso mucha gente no desarrolla nada, porque tiene un problema de que tiene una desconexión cerebral. Entonces esa señora quería que el hijo fuera un genio. ¿Y qué podía hacer el hijo si le había tenido la enfermedad del gato y la mamá pasó un miedo horrible, una angustia en todo su embarazo? Pensando con un hijo que iba a ser todo horrible, como que era monstruo, que iban a ser sin manos, sin pies y todo, era todo lo que pensaba. Y el niño nació sano, pero nació cansado. Se mantenía el niño desde que era chiquito todo cansado, ¿verdad? De la carga energética que era el miedo. Porque el miedo es una carga energética muy pesada. Cuando la gente tiene miedo, a veces no duerme y amanece sin dormir, del miedo. Entonces, es una carga muy pesada eso. Entonces, si la gente no mira cómo conecta sus hemisferios, es por demás, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Entonces, quería que viera cómo funcionaban los hemisferios cerebrales y qué tenía que ver. Y cuando están desconectados es por demás, porque la mano derecha tiene que ver con el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho tiene que ver con la mano izquierda, ¿no? Entonces, si yo estoy activando la mano derecha y hay una desconexión, por gusto es, porque no llega a nada. Es como que no pasara nada. Entonces, las mamás tienen que buscar una persona, terapeuta, hombre o mujer, que les conecte sus hemisferios. Y eso se hace con ejercicios de gimnasia cerebral, que es bien fácil hacer eso. Y la gente debería ser agradecida cuando se le trabaja el hemisferio a su hijo, porque su vida va a cambiar totalmente. Fíjese, pues ahora que ya entendimos eso, le voy a decir una cosa. Vamos a revisar ahora, y se lo voy a leer literal para que usted entienda esto. Dice, o sea que vamos a estudiar ahora el secreto de la yud, que está metida en la palabra aire. Aire, ¿ve? Aire. Ya sea que sea abir, que sea pues en español, ¿va? Dice, la yud corresponde a un nivel altísimo. Imagínense, la yud pertenece o sea que es la creación, pertenece al mundo de la creación, pero a nivel del pensamiento, que tiene que ver con, entonces, ¿qué tiene que ver con qué? El pensamiento tiene que ver con este nivel, ¿ve? Con el más alto, que está a la par del mundo espiritual totalmente, ¿ve? Del reino y del mundo espiritual, ¿no? Imagínense qué hermoso tiene que ver con todo esto, hasta aquí, ¿ve? Mira, tiene que ver con el mundo de la luz, con el mundo del espiritual totalmente, con el reino de Dios y con la sabiduría. A eso tiene que ver el mundo de Azilut, que es el mundo de la emanación, o sea, el mundo donde Dios derrama sus emanaciones divinas, sus pensamientos divinos. Por eso dice, vino a mí palabra de Dios diciendo, porque en los profetas llegaba la emanación divina. ¿De dónde venía esa emanación? De la presencia divina, de la voz de Dios. Hijo de hombre, volverán a, mira esos huesos secos, ¿eh? Vino a mí palabra de Dios, porque es una emanación divina que Él envía y llega a la mente del hombre y se vuelve como palabra. Entonces dice, ¿qué ves, Jeremías? O sea, que él oyó que dijeran, ¿qué ves? Pues ve una vara de almendro. Bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que cuando es palabra de Dios, Él la pone por obra inmediatamente. Así es. Entonces, estamos viendo que es algo tan importante esto. Dice, la yud corresponde a un nivel altísimo que se llama Jotma, ¿ya ves? E Insor y Keter, ¿ya ves? A ese nivel pertenece la yud. Porque es cuando Dios habla. Por ejemplo, cuando Dios dijo, haya luz.
Él estaba haciendo una emanación divina, estaba haciendo una declaración. Y en ese momento separó las tinieblas de la luz. Fíjate qué lindo, ¿va? O sea que estaba por eso la yud, porque es la simiente, es el esperma, la yud. Es la gota de esperma, la gota de la simiente divina. Entonces es un nivel altísimo que se llama Josma, que es el nivel del cerebro derecho. Ese es el nivel del cerebro derecho. Pero si la gente lo tiene desconectado, entonces ahí está el problema. Entonces para mí ese es el problema que hay. Quizá si la gente me lo pide en Mujer Idónea, yo puedo dar un seminario de cómo conectar los hemisferios, ¿verdad? Eso sí que va a ser un poquito más caro, porque sería de 400 que sale la entrada. Y no es por nada, porque dicen que la palabra no se vende, pero esos son estudios que yo he hecho. Es como que un médico diga, como yo soy médico, voy a regalar una operación, ¿verdad? No, él pues puede regalar la palabra de Dios, pero ya operar tiene que cobrar, porque es ciencia. Él ya tuvo que estudiar para poder hacerlo. Entonces yo estudié un montón de cursos para poder entender eso y cómo conectar los hemisferios cerebrales, ¿no? Y es fácil hacerlo, como lleva a cabo como unas 5 terapias. Y se pueden dar en ese mismo seminario las 5 terapias para que la gente las vaya, y las vamos explicando para que la gente lo vaya entendiendo. Yo siento que cobrar 400, 500 que sea, no es nada en relación a lo que la gente puede ayudar a sus hijos y a sobrinos, a nietos, para que los niños cambien y que tengan mejores notas y que no pierdan clase. Imagínense cuánto vale repetir un año. Y con eso un niño no repetiría un año. Ese jovencito que yo dije, cuando le hice yo la conexión de los hemisferios, se puso tan feliz porque empezó a estudiar y que no entendía matemática, no entendía física, matemática ni inglés. Imagínense. No entendía nada de eso, porque no podía. Entonces la matemática se necesita pues tener conectados los 2 hemisferios. Entonces porque tiene que ver también con la perspicacia, con todo eso. Y no entendía. Y que si después se diera auxiliar. Hay una persona que tiene una deuda de amor conmigo tan grande y no lo entiende, ¿ves? Pero a mí no me importa eso. Porque yo le di a su hijo también terapias para que él no podía asimilar la física ni el inglés. Y después era el auxiliar en física y inglés. Colegio que él estudiaba, ¿sabes? Porque era un genio en eso. ¿Qué tal que él quiso estudiar una carrera así de todo ese conocimiento, que se volvió un muchacho muy ingenioso, ¿ya ves? Pero ya van a ver cómo ha sido tan malagradecida porque dijo cosas que no eran correctas del ministerio. Entonces ahí están con ¿cómo le llaman esos? Con psiquiatra. Porque Dios no puede ser burlado. Tenemos que tener mucho cuidado de hablar de la gente que un día me tendió la mano y me ayudó con algo muy serio, ¿verdad? No podemos nosotros, porque Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Entonces, aquí la yud corresponde a un nivel altísimo que se llama Josma y que es el nivel del cerebro derecho. Es el único cuando meditamos en la palabra de Dios. Y por eso mucha gente me dice, no puedo meditar, es que no puede meditar porque no tiene conectados los hemisferios. Anda ahí como niñito bonito que lo anden paseando, eso es lo que les gusta, pero no asimila nada. Va a la iglesia y de nada sirve porque no asimila nada. Y es gente que uno mira así como irresponsable, que lo que le gusta es que le estén dando sus gustos y todo lo que esa persona quiere, sea mamá, hombre o mujer, que lo lleven a pasear, que lo lleven aquí, porque es como niño, pues tiene una mentalidad como de niño, fíjate. No es un hombre así formal, un señor formal que se ponga a leer algo porque le interese, no. Es esa gente. ¿Por qué? Porque no desarrolló el hemisferio, ¿verdad? Es bien tremendo. Entonces, dice aquí la palabra, o sea que cuando por ejemplo, cuando nosotros estudiamos y meditamos y todo, tenemos que usar el hemisferio derecho. Dice, en sus nombres, o sea que cuando nosotros inhalamos y exhalamos, estamos inhalando el viento, el secreto que hay en el aire. Dice, pues ahora viene usted hacia así, es el aire. Pero en el aire, en el nombre Abir, está el secreto de la palabra Yud, en el secreto de la creación. ¿Estamos ya entendiendo? Entonces, por ejemplo, si miramos la ley de la creación, por ejemplo,
¿Qué tiene que ver la ley de la creación? Tiene que ver con las emanaciones, con decir la palabra, con oír la palabra, porque estamos creando algo dentro de nosotros mismos. Leemos, por ejemplo, Josué 1, versículo 7 al 9. Josué 1, del 8 al 9, perdón. Vamos a leer. Estamos ahora entendiendo. Ese es el misterio de la palabra vir, que significa el aire. El misterio del aire es el misterio que está encerrado en la yud, que es la simiente divina, que es el esperma divino de Dios, que es el esperma de la palabra, la semilla de la palabra. Qué hermoso, ¿va? Es la semilla de la palabra, ¿ya ves? Hay un varón que se llama Abir, que es un judío que es dueño de unas grandes plantaciones y es una empresa muy grande. Ajá, se llama Abir. Lamentablemente, pues él no está haciendo honor a su nombre tan hermoso y todo, porque no está en un nivel no está en un nivel alto, porque es un hombre muy ofensivo a veces. Que no reconoce que la ayuda que se le da a veces, sino que es muy ofensivo con la gente que trabaja con él. Entonces la ayuda corresponde a un nivel altísimo que se llama Josma, y también está la Josma, el Keter y la Insof, que es el mundo de la luz, el mundo del reino de Dios y el mundo del mundo de la sabiduría. Entonces sigamos aquí. Sí, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que cuidadosamente pongas por obra toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Sabe? Eso es una ley espiritual. No se debe apartar de mi boca, sino que debo entender el cuidado que tengo que tener cuando yo hablo y cuando escucho algo. ¿Por qué? Porque eso que estoy escuchando me está inhalando a mí, está exhalando en mí, está exhalando, está metiendo mi información, ¿ya? Y eso es muy delicado porque ¿qué información estoy yo recibiendo? Así como Dios sopló en la nariz y sopló aliento de vida y fue el alma y fue el hombre un alma viviente. En el caso de Jesús, cuando él viene a nuestra vida, somos un hombre viviente, un ser viviente, no un alma, sino que un ser, un espíritu vivificante, un espíritu que da vida nueva, ¿ya ves? Es que esas son cosas que nosotros tenemos que entender, ¿o no? Que como que fuéramos así cristianos, lo tomamos así tan así, no, es algo maravilloso, es algo tan trascendental, tan enorme, tan grande, tan poderoso, porque pasamos a ser dadores de vida, no es un alma nada más, sino que es un dador de vida. Que este libro de la ley no se apartará de tu boca. Sí, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que retengas y pongas por obra todo lo que está para escrito. Que retengas, ¿ve? O sea que si no pongo atención a esa palabra que estoy escuchando, cuando estoy escuchando la palabra de Dios, no voy a retener nada. Y si no puedo retener es porque mis hemisferios cerebrales están, ahí está, ¿ve? Ahí está. Por eso es que mi necedad con hablar de esos de los hemisferios, porque para que yo voy a retener tengo que tener mis hemisferios enganchados, para que lo que está diciendo la persona me entre en el hemisferio, ya sea si es espiritual, me va a entrar en el hemisferio izquierdo y se va a ubicar en lo espiritual, en el hemisferio derecho. Y si es algo lógico, algo normal, me va a entrar en el hemisferio derecho y voy a tenerlo en el hemisferio izquierdo. Ajá. Para que retengas y pongas por obra todo lo escrito en él, porque haciendo esto prosperarás y todo te irá bien. ¿Prosperarás su camino? No, solo prosperarás. Solo prosperarás y todo te irá bien. ¿Ya ves? Ahí está la clave para ser feliz y para ser rico. Que sus hemisferios estén bien conectados, ¿verdad? Estamos ahora entendiendo. Entonces ese es el misterio del aire. ¿Ya viste? Que si el hemisferio no está... Y le quiero contar una cosa, que eso no está en el estudio hebreo que yo recibí, porque ellos no estudian nada de terapias, sino que lo estoy adicional a eso, lo estoy diciendo,
porque yo ahorita tengo ese estudio, pues si lo doy tengo que explicar los hemisferios cerebrales, porque si la gente no sabe cómo funcionan los hemisferios, ¿de qué sirve que está rica soy, fuerte soy? Si no entra la palabra, si no conecta, si no se guarda la palabra para que eso dé fruto, ¿ya vio? Para que guardes, ¿ve? Cuando se guarda se hace, pero si no se guarda no se puede hacer nunca porque no es parte mía. Entonces la gente que no conecta sus hemisferios no puede guardar lo que se le dice. Es imposible porque hay una desconexión. Entonces es como que hablaras al aire. ¿Ya ven? ¿Verdad que es importante? Yo pienso que un seminario eso sería pero excelente. Y vale la pena que la gente pague. Porque eso sí es un estudio que voy a dar, no es que eso no es Biblia. Es para que la gente aprenda y que pueda pues ayudar a un hijo que tiene problemas de estudios, a veces los niños tienen déficit de atención por esto. ¿Y cómo van a poner atención si se aburren porque no entienden nada? O dice, es que yo ya entendí eso, no me aburro porque no entiende nada. En el momento lo entienden, pero no lo asimilan. Al día siguiente ya no se acuerdan qué estudiar. Y si estudian en la noche y van al examen, ya no se acuerdan al día siguiente qué estudiar. Entonces salen otra vez frustrados. ¿Ya? Entonces me dijo, ese patojo no pasa de 40, claro, dijo. El pobre hace un esfuerzo, pero no pasa nada. Ahora él se puso feliz cuando empezó a ver que a la hora del examen se recordaba de todo. Entonces se puso muy feliz. Y me dijo, pastora, dice, cuando yo voy a examinarme, mira cómo me recuerdo de lo que estudié, me decía, porque ya estaba enganchado. Entonces ya él empezó a ser una persona con éxito. Gracias a Dios. En la Biblia dice que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar. Porque al meditar, usted está pensando en la palabra de Dios, está pensando en la palabra y empieza la palabra a entrar pues, a sus hemisferios y va a dar fruto ahí. Pero si usted no tiene los hemisferios cerebrales conectados, es por demás. Ahí está el problema. Entonces yo no había pensado en dar un seminario, pero yo pienso que valdría la pena para que la gente hasta entienda más y que se vuelva más inteligente. Retenga más y también más inteligente, porque lo que haga se lo va, pues, le va a bendecir a ella. Va a escuchar alguna cosa que quiere estudiar. Hay una persona que estudió, pues, que yo le di terapias. O sea que ahí va nada más asistí aquí al día sábado. Fíjate, le dio mis terapias que daba ahí, las hizo, y se veía un estudiante genial. Solo buenas notas. Pero hay gente que se cree un genio y llegó conmigo, entonces lo que hizo fue ir a revisar qué era lo que estaba haciendo y que como esa terapia no está completa en ningún curso. ¿No? Entonces, dice mamá que es fácil. Y nunca lo hizo, y está igual. Sigue igual, pensando igual, haciendo las mismas cosas porque no asimiló nada. Ajá. Porque para eso hay que poner atención. Y no creerse tan sabio, tan importante como para que yo sé mucho. Yo he estudiado un montón de cosas y siento que no sé nada. Ahora pues que estuve estudiando ese misterio, dije, es que ese misterio no lo sabía. El misterio a mí me han pedido oración por gente que se llama Vir, que es hebrea. Yo dije, yo no sabía qué significaba aire, pero más bien significa el misterio de la yud que está en el aire, el misterio de la semilla que está en el aire, en el aliento divino, el misterio de la semilla que están tus palabras, ¿ve? El misterio de la semilla que está en lo que tú hablas. ¿Verdad? Qué interesante. Es una cosa totalmente diferente, ¿no? Y si vamos a revisar otras cosas, vamos a ver aquí en Eclesiastés 9:11. Y Eclesiastés 11, 1 al 4. O 1 al 6 creo que es. Que pertenecen al rey de la creación, a la ley de la creación mental, que tiene que ver con la emanación, con el mundo de la emanación que se llama Atzilut, que es este mundo que es aquí. Ese es el mundo de la emanación, ¿ves? Ahí está el fuego de Dios, ¿ves? Ajá. Eclesiastés 9:11.
Eclesiastés 9:11. Entonces me volví y miré bajo el sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni el alimento es de los sabios y entendidos, ni las riquezas son de los entendidos, ni la honra de los prudentes, porque tiempo y ocasión le llega a todos. Ya ves, es el que aprovecha las ocasiones, el que aprovecha los tiempos, el que aprovecha las oportunidades. Eso es lo que significa eso, ¿verdad? Sí. Que no es que venga Dios y yo leí una cosa de que este Carlos Cuauhtémoc, que escribió un libro, que dice que Dios le enseñó cómo era que operaba pues el mundo espiritual. Y dijo, mira, pues hay gente que se mantiene en el lugar de los distractores. Yo por eso no aguanto a la gente que solo se mantiene pensando en distraerse. Que vamos a pasear, que llévame aquí, que llévenme de paseo a tal lugar, que quiero ir que me lleven a tal lugar a conocer ya con un muchachito de niño bonito. ¿Va? A mí me cae mal ese tipo de gente porque me siento vacío. Entonces viene la gente solo pensando en divertirse, pensando en perder el tiempo, ¿va? En malgastarlo y todo. Entonces dice que el Cuauhtémoc cuenta ahí que dice que había unos elevadores y toda la gente llegaba a un lugar que se daba cuenta que había unos elevadores que pasaban cada cierto tiempo. Pero dice que solo la gente que estaba atenta en ese momento podía entrar. Entonces a veces había gente que iba directo a ese lugar porque quería pues ascender, ¿ya? Quería pues crecer y ascender, y estaba ahí pendiente cuando llegara el elevador, se metía y se cerraba el elevador. Y que si después miró que había un montón de gente y así seguían otro piso y cada vez pues la gente que entraba era menos. Entonces vino y le preguntaron pues una vez al que estaba ahí pues en esos elevadores, ¿y qué pasa que no puede uno entrar ahí? Porque se mantienen distraídos. La gente que vive distraída no piensa, Leo. ¿Ya viste? Es esa gente que solo piensa en divertirse. Hay que mirar que yo quisiera conocer en tal lugar. Allá van al niño bonito, lo van a llevar a paseo, a la niña bonita. ¿Sí? Solo piensa en distraerse la gente, en vez de pensar en que su alma ya va a entregar cuentas, ¿va? Y que tenemos que estar preparados para ese momento. Sí, en serio. Que tenemos que estar listos para cuando venga la presencia de nuestro Dios. O estar preparados, pues, como por ejemplo, como ahora esta gente de Israel que no estaba preparada. Porque en vez de estar celebrando el día más santo que tienen ellos, como es el Sukkot, ya era el día pues donde se sella los libros, en la gran borrachera y con drogas ahí y adorando a Buda, ¿no? Bueno, ahí se descendieron los otros del enemigo, entró ni cuenta se dieron y se los llevó y ¿ya ven? Y que la gente entienda eso, que la gente entienda que Dios no puede ser burlado y que Dios no es juguete de nadie, pues. Ay, pobrecitos los judíos, no, que pongan atención para que cambien, para que miren que de Dios nadie se burla. Leamos Eclesiastés 11 del 1 al 6, creo que es, y con eso terminamos aquí este estudio hoy. Eclesiastés 11:1. Divide tu porción en 7 y aún en 8, porque no sabes qué desgracia vendrá sobre la tierra. Si las nubes se cargan de agua, la derraman sobre la tierra, y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, ahí quedará. El que se queda observando el viento no sembrará, y el que se queda contemplando las nubes no cosechará. Sí, pues como distraído, pensando como decía que pensando en los pajaritos preñados, ¿eh? Viven así como volando en el aire. ¿Verdad? Sí, ya ves, el que vive distraído de la vida. Sí. Eso fue lo que vio Carlos Cuauhtémoc, que entonces había ese elevador y que lamentablemente la gente que estaba, pues que no entraba y corría cuando veían que paraba el elevador, pero ya no podían llegar porque solo entraban los primeros y se cerraba. ¿Qué pasaba? Que miraban pues que estaban distraídos, sí, platicando con amigos, jugando futillo, así algunos distraídos y no entraban. ¿Ves? Ahí se quedaron. Así es que por favor usted no se quede en el vagón del tren, ¿verdad? Ajá. Que el Señor le bendiga a mis hermanos y espero haya aprendido un poco de este tema. Vamos a terminar a explicar lo de la letra Yud la próxima vez, para que vea que es el esperma divino
y que ese es el secreto que hay en la palabra Abir, que es un misterio el que hay ahí, escondido, que es la palabra Yud. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.